Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Lies and dawn the Lord.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Betancourt Quirós, soy de la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México, y el día de hoy les quiero compartir cómo Dios me permitió el testimonio a través de San Juan 8:11. Desde muy pequeña Dios me permitió diferentes situaciones. Tenía un hermano con síndrome y muchas veces me daba miedo verlo por cómo él se enfermaba. Y mis padres también viajaban mucho por esta situación, trataban de buscar soluciones, respuestas, pero no lo tenían. También mis padres discutían mucho, peleaban demasiado y a mí muchas veces me tocó ver cómo mi mamá lloraba y esto afligía mucho mi corazón. Mis papás no sabían, ¿no?, que mi corazón estaba muy triste y que también muchas veces me quería suicidar. Cuando mis padres llegó un tiempo donde ellos se separaron, y mi papá siempre quiso, como por parte económica, quererme brindar muchas cosas. Yo sé que por su amor, él me quería dar todo, pero constantemente mi corazón sentía un vacío muy grande. Me acuerdo que muchas veces yo me sentaba en el trampolín de mi casa y observaba toda mi casa y yo decía, del tamaño de la casa tan grande es, así mismo es mi vacío. Y siempre volteaba a ver el cielo y yo decía, Dios, ¿dónde estás, no? ¿Quién eres? ¿Por qué todas estas situaciones? Cuando yo iba creciendo, conocí al padre de mi hija, entonces yo decía, no, a través de una familia yo voy a ser muy feliz. Y siempre con él comentaba esta parte, no, vamos a ser una familia muy feliz. Realmente yo ignoraba, ¿no?, que el ser humano no tiene como esta parte, ¿no? Y siempre prometíamos, ¿no?, vamos a pasar como una familia que ante cualquier circunstancia salga adelante, ¿no? Él me permitió conocer a una hermana y en ese tiempo la iglesia donde nosotros estábamos, la iglesia de Veracruz, apenas estaba comenzando. Cuando mi relación termina con el padre de mi hija, de verdad todo se me vino abajo, se derrumbó y empecé a buscar muchas soluciones, empecé a buscar muchas salidas. Buscaba personas, buscaba lugares, pero siempre sentía ese vacío. Y cada vez que llegaba a mi casa y me ponía a orar, lloraba demasiado. Siempre llegaba como esta parte, ¿no? Llama a esa hermana. Pero yo decía, ¿cómo? Si ella fue la que me presentó el padre de mi hija, ¿no? Hasta que un día vine y sin pensarlo, le marqué. Entonces, ella me permitió, en ese tiempo existía una aplicación que se llama Skype, por ese medio poder contactar a una pastora. Pero realmente cuando hablaba con ella yo expresaba todo mi corazón muy bueno, ¿no? Quería aparentar que yo podía salir adelante, que ya había perdonado, pero ella me hablaba en Romanos 3 y confrontaba mi corazón esa palabra, porque veía, ¿no? Realmente no hay nadie que sea bueno. Pero yo me molestaba mucho en ese tiempo porque yo decía, ¿cómo? Ella no me conoce, ¿no? Y me comentaba que por un tiempo el ser humano puede tener como esta parte, pero tarde o temprano eso se viene abajo. Ella me decía, solo lea, ¿no? Ese día yo me enojaba y colgaba, ¿no? Pero como en mi corazón había mucha condenación, porque entre el papá de mi hija siempre había como este legalismo, ¿no? De querer aparentar algo bien y tratar de esforzarnos y demás, y esta parte de la ley marcó mucho mi corazón. Cuando ella me decía esta parte, aunque estaba molesta, me puse a leer. Conforme iba leyendo, en ese tiempo yo también asistía a una iglesia y yo preguntaba, ¿no?, a los pastores de esta iglesia, pero no me daban esa respuesta, ¿no? Cuando me habló acerca del pecado, esto entró mucha curiosidad en mi corazón. Y empezaron muchas interrogantes. Entonces, por más que preguntaba, no sabían cómo responderme. Hasta que un día en mi casa yo, pidiéndole a Dios, le decía, ¿quién eres, no? Yo quiero conocerte y esta parte de la que me han hablado también quiero, pues, saber, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Un día Dios me permitía una palabra, ¿no? Normalmente yo vivía en Tuxpan, Veracruz, la iglesia estaba en Veracruz, entonces viajaba junto con mi hija y Dios nos permitió poder, ¿no?, conocer la iglesia. Me acuerdo que ese día yo decía, Señor, si tú no me ayudas, yo estoy muerta, ¿no? Hasta aquí queda mi vida y queda la vida de mi hija. Porque trataba de comunicarme con esta hermana, pero no la encontraba. Un domingo, aunque estaba en la iglesia, siempre llegaba a mi casa y mucho vacío. Y ese día lloraba y le decía, Dios, si tú no me llevas, si tú no realmente me ayudas, yo regreso y solo voy a morir con mi hija. Al día siguiente la hermana me marcaba y me preguntaba que si no quería ir a un estudio bíblico. Y le dije, sí, realmente yo oraba por esta parte, ¿no?
Cuando llegamos a la casa pastoral, era la pastora con la que yo había estado platicando años atrás. Y realmente en ese momento yo solo podía aceptar, ¿no? Pastora, todo lo que usted me dijo es verdad. O sea, ahora pude probar, ¿no? Mi corazón. En ese momento yo no tenía como ya salida, ¿no? Solamente deseaba escuchar esa verdad y eso que tanto ella me había hablado, yo quería realmente saber. Ellos hicieron, me acuerdo, un estudio bíblico y ese día yo no tenía dinero, pero ella me decía, ore, pida a Dios que le ayude, ¿no? Y ese día me daban un dinero, ¿no? Que me tenían mucho tiempo, que me debían. Y con eso yo me sentía muy feliz, ¿no? Porque podía pagar el coche para poderme trasladar a ese estudio bíblico. Y escuchando la parábola, ¿no? Esta parte de la mujer adúltera, cuando yo escuchaba esa parte donde Jesús le pregunta, ¿no? ¿Dónde están los que le condenaban? Y ella decía, ninguno. Jesús le decía, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más. Esta parte se quedó muy clavada en mi corazón. Mi corazón descansó. Realmente yo podía darme cuenta, si Jesús no me condena, ¿quién lo va a hacer, no? Toda esa carga que yo venía cargando, todo eso que constantemente pesaba en mi corazón, podía descansar. Y a partir de ahí yo podía descubrir, ¿no? Señor, usted tanto me amó, ¿no? Tanto me ha cuidado y realmente todo este tiempo en donde yo me he querido apoyar, tanto mi familia, mi hija, cosas materiales, no sirvieron, ¿no? Pero Dios tenía preparado este camino para mi vida y no solamente para mí, sino también para mi hija. Porque recuerdo que cuando recién llegamos a la iglesia, mi hija me decía, mamá, este es el lugar donde yo quiero estar. Y de verdad por un tiempo estuve en la iglesia, pero nuevamente yo salía, ¿no? Y mi hija me decía, mamá, llévame a ese lugar, ¿no? Y yo le decía, te doy todo lo que quieras, pero no vamos, ¿no? Entonces ella me dijo, tú no me amas. Esa palabra golpeó mi corazón. Le dije, ¿por qué dices que no te amo? Me dice, porque si tú me amaras, tú esperarías a que yo recibiera salvación. Entonces, si algo me pasa, ¿dónde voy a ir, no? Cuando yo escuché esto, realmente me quedé sorprendida y dije, sí es cierto. O sea, mi amor solamente es superficial, pero el amor que Dios tiene hacia mi hija sobrepasa todo eso. Entonces, con esto nosotros nuevamente, ¿no? Regresamos a la iglesia, pero esta vez mi corazón fue muy diferente, porque yo podía darme cuenta, ¿no? El mundo me pisoteó, ¿no? El mundo me ensució. Muchas situaciones pasaron, ¿no? Que Dios me permitió para como no tener esta parte de esperanza en ello. Pero a través de este tiempo, de verdad yo podía ver, mi vida siempre fue como muy inconclusa. No podía terminar, pues, cosas que pensaba, ¿no? Empecé a estudiar guitarra, no lo terminaba, canto, muchas cuestiones, todo quedaba inconcluso, pero a partir de ese tiempo que Dios me ha permitido el Evangelio, Él me ha enseñado. Realmente Él es quien me ha empujado, Él es quien me ha guiado. Y he podido ver cómo hasta ahora, ¿no? Él me permite y me ordena, porque ni esto, ¿no? Aún yo ni siquiera sabiendo ser hija, ni siquiera sabiendo ser madre o mujer, ¿no? Podía realmente tener esta parte clara. Pero este tiempo Dios me ha permitido poder tener el descanso en mi corazón y realmente avanzar conforme a su voluntad y aprender, de verdad como un chiquillo, ¿no? Que recibe del Padre. Y esta palabra ha dado mucho gozo y esperanza en mí. Y de esta manera también con otras personas he podido compartir, diciéndoles, ¿no? Si a mí realmente Dios a su tiempo me llevó hasta Veracruz, desde Tuxpan hasta Veracruz me permitió para recibir el Evangelio, realmente por todos ustedes también. Por eso me siento muy feliz y muy agradecida porque también mi madre pudo escuchar, mi familia, mi abuelita, muchos de mis familiares han podido escuchar hasta ahora y de verdad pienso, ¿no? Lo que por un momento para mí fue doloroso o fue de sufrimiento, ahora puedo decir gloria a Dios, ¿no? Porque si no hubiera sido por todas estas situaciones, ¿cómo Dios hubiera llegado a mi vida? Mi hija tanto se cuestionaba, ¿no? Esta parte de la separación, pero podíamos darnos cuenta, ¿no? A través de esto Dios nos permitió poder conocerle, ¿no? Conocer el verdadero amor, conocer la verdadera esperanza y conocer el verdadero descanso. Y que realmente nosotros somos muy faltas, pero Dios es perfecto. Entonces nosotros descansamos en su perfección y que realmente Él guarde nuestras vidas y que Él nos guíe como hasta ahora lo ha hecho. Y de verdad esto ha dado mucha alegría para mi vida, ¿no? Algo que tanto yo anhelaba, por ejemplo, la familia, ¿no? Realmente Dios dio ese reposo también en mi corazón y me dio el descanso porque yo tenía la preocupación de cómo podía guiar a mi hija, pero Dios me enseñó, ¿no? Yo me encargaré de todo eso. Entonces, así
Mi corazón ahora es muy feliz y de verdad puedo agradecer a Dios por este evangelio tan precioso y por esta palabra que me ha dado. Muchas gracias, eso es todo. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy es clase de evangelización número 27, inicio. Hebreos capítulo 7 del versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuando grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero Alí, uno de quien sea testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no continuado conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues sea testimonio de él
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hasta el versículo 28 he leído. Cuando nosotros aprendemos sobre el Evangelio, el número de 25-26 estaba tocando el libro de Jeremías, el libro de Daniel, también el libro de Deuteronomio. Mientras tanto que nosotros estamos escudriñando que Dios ya había llegado al límite. Es decir, que en la época de profeta Jeremías, Dios ya no pudo menos que derrumbar el país Judá completamente. Había juzgado a todos los israelitas. Por eso se quedó desolación de Jerusalén durante 70 años. Es decir, que Dios sabe muy bien el tiempo futuro. Antes de llegar de la libertad, de la esclavitud de Babilonia, Dios había prometido ya por medio del profeta Jeremías. Al llegar justo tiempo, Dios estableció un rey de Babilonia, se llama Ciro. Este rey Ciro es muy maravilloso, ¿no? Porque antes de nacer él, hace unos de 120 años, había escrito en el libro de Isaías: Dios iba a nacer un bebé, iba a poner su nombre Ciro,
Y luego a través de la obra de Ciro iba a rescatar a los israelitas de Babilonia. Así había profetizado. Por eso nosotros tenemos que reconocer que Dios está dominando al mundo. Aparentemente, ¿no? Ser humano por sí mismo está dominando, dirigiendo, peleando, haciendo guerra, pero en la Biblia está escrito todo, desde principio hasta fin. Por eso Dios dice que yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? Desde principio hasta fin, Dios sabe qué es lo que va a ocurrir. Por eso, ¿no? Como lo que nosotros estamos tocando 69 semanas, había ya cumplido. Al morirse, Jesucristo ya terminó hasta 69 semanas, lo que está profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. Por eso, debería terminar el tiempo del mundo. Cuando Jesucristo se resucita, ya tenía que parar todo, ¿no? Pero Dios tuvo la misericordia de los gentiles, como nosotros, extranjeros, fuera de los israelitas. Para que Dios quería salvar a los gentiles. Por eso la obra de Dios está parada para que llegara el evangelio a todas las naciones. Por eso en este momento, ¿no? Los que están creyendo en Jesucristo es el tiempo de la gracia. Pero para Israel está parada la hora. Cuando inicia 7 tribulaciones, en aquel entonces otra vez inicia a correr la hora de Dios. Porque desde aquel tiempo ya está corriendo, está escrito. Pasando 7 años de tribulación, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo. En aquel entonces viene Nueva Jerusalén, nueva tierra. Y se quedará 1000 años de reino de nuestro Señor Jesucristo. Pasando 1000 años, otra vez va a juzgar para llevar a todos los salvos, para llevar en el reino de Dios para vivir eternamente. Así está escrito en la Biblia. Por esa razón nosotros con la humildad cada día nosotros podemos escudriñar. No es que ya sabemos la palabra, ¿no? Sino que todo junto conmigo, ¿no? Podemos escudriñar. Por eso en la clase de evangelización está tocando profundamente en capítulo, en versículo. En este momento nosotros podemos enfocar hacia el propósito de nacer nuestro Señor Jesucristo. En el cargo de Cristo tenía 3 cargos. Uno es rey, porque Cristo es como ungido, rey, el profeta, el sacerdote. Pero hoy en día mucha gente está conociendo que Jesucristo es Rey de los reyes. Hasta allá fácilmente conocen y hablan. También Jesucristo es como profeta, ¿no? Siervo de Dios que transmitió la palabra de Dios. Pero mucha gente está siendo ignorante de cargo de Jesucristo. Es sumo sacerdote celestial. Es más importante para nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Por qué? Por medio de cargo de nuestro Señor Jesucristo, había limpiado nuestros pecados. Para limpiar
todos nuestros pecados una sola vez para siempre, eternamente, tenía que tener tres cosas. Es más importante de clase de evangelización, ¿no? Tres cosas. Uno es, el tabernáculo de reunión se llama el templo de Dios, debe estar en el cielo. Porque eso es lo que he hecho por Dios. Imagínense, ¿no? Antes de crear este mundo, Dios había preparado el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para limpiar el pecado del mundo. Antes de cometer, Dios ya sabía que ser humano iba a obedecer ante Satanás. En aquel entonces Dios quería limpiar nuestros pecados. Por eso Dios preparó un lugar. Se llama el tabernáculo de reunión en el cielo. Número 2. Debería establecer sumo sacerdote celestial que no debería morir, sino que debe existir eternamente. Dios voluntariamente no estableció un salvador por tribu de Leví, porque tribu de Leví, ellos tenían gran cargo, se llama sacerdocio terrenal. A través de descendiente de Aarón podía tomarlo, ese cargo. Fuera de descendientes de Aarón no podía tomar este cargo sacerdocio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él era de tribu de Judá. Nada que ver sobre sacerdote, nada que ver de la ley de Moisés, porque Moisés nunca había tocado el tema de tribu de Judá que iba a recibir cargo de sacerdocio. Entonces, ¿cómo podía establecer sumo sacerdote celestial Jesucristo? Por eso en la Biblia, antes de existir la ley, como antes de nacer Moisés, Dios había elegido a Abraham. Un día Abraham peleó con su sobrino Lot. Lot fue a llanura de Jordán. Pero un día Lot se quedó en la ciudad de Sodoma. En aquel tiempo hubo guerra, porque 5 reyes unidos conquistaron contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso entre ellos estaban peleando. Unidos 5 reyes que estaban conquistando. Uno era el rey Kedorlaomer. Pero el rey de Sodoma y Gomorra, ellos no tenían capacidad para pelear contra ellos. Por eso casi la mayoría de gente fueron cautiverio por medio de 5 reyes. Pero una persona avisó a Abraham. Abraham, hay problema. ¿Cuál es? Su sobrino Lot, ¿se recuerda? Sí. El que vivía en Sodoma, esa Sodoma ya fue derrumbada. Por eso muchos pueblos fueron capturados como cautiverio, ya desaparecieron. Escuchando esta palabra, Abraham, llamando a sus siervos, 318 siervos que estaban practicando cada día, ¿no? Empezó a perseguir atrás de 5 reyes. Y luego ganaron contra ellos.
Imagínense, ¿no? ¿Cómo podía ganar contra 5 reyes solamente por una persona? Por eso Abraham no es una persona común, sino que era como general, más que general. Porque entre los reyes de Sodoma y Gomorra, ellos no podían ganar contra ellos, contra 5 reyes. Pero Abraham conquistó, ganaron. Cuando estaba regresando y apareció una persona que sale en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, creo que según mi punto de vista, ¿no? Una vez sale. Su nombre es sacerdote celestial Melquisedec. Entonces, cuando él apareció, sacerdote celestial Melquisedec, ante presencia de Abraham, Abraham conocía a él. Y luego le entregó diezmos, lo que había ganado contra guerra. Y luego Melquisedec, él había bendecido a Abraham. Entonces, según la palabra de Dios, dice que el menor será bendecido por mayor. ¿Quién había sido bendecido? Abraham había sido bendecido por medio de la bendición de Melquisedec. Por eso, ¿quién cobró diezmo? Melquisedec. Pero según esta palabra está hablando una cosa muy curiosa, es fuera de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Cómo estaba diciendo? El versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice, sale lomos. Cuando yo aprendí este vocabulario lomos, cuando se vende la carne de res, entonces sale lomo, lomito, lomo. Donde apareció de tendón, es cierto, ¿no? Es grueso, tipo color amarillo. ¿Sabe eso? Esta parte es muy duro, ¿no? Como si fuera goma. Pero sí se puede hacer asado, cortando poco y poniendo poco de sal, comiendo. Al principio no tiene sabor nada, ¿no? Porque es duro. Pero más tarde se siente muy rico. Pero más tarde le duele mucho de su diente, por eso cuidado, lomo. Entonces, según esta palabra nos explica que Abraham, cuando encontró a Melquisedec, en aquel entonces todavía no nació Isaac. Pero Isaac, Jacob, Leví, tales personas como generación de Abraham que estaba en el lomo de Abraham, así dice. Ya, ¿cuál es la verdad? Según nuestro pensamiento, en el lomo, ¿cómo existe la vida de sus descendientes? Es cierto, ¿no? Pero Dios sabe muy bien
más excelente que los doctores científicos, porque Dios creó a todos los hombres del mundo. Por eso de lomos sale de toda la vida, así dice, según la palabra de Dios. Por eso Dios estaba considerando que Leví también estaba acompañado junto con la obra de Abraham, mientras tanto que Abraham estaba apartado de diezmo para entregar antemano de Melquisedec, acompañó la obra de Abraham, ¿quién? Leví, así dice. Con esta palabra, con esta regla de explicación, yo puedo interpretar. En el lomo de Adán, mientras tanto que le estaba escuchando la voz de su esposa, cuando Eva le entregó el fruto de la ciencia del bien y del mal, comió, ya cometió contra Jehová. En aquel entonces todos los hombres del mundo estaban en el lomo de Adán. Ese es bíblico. Se llama verdad. Desde inicio de la vida de Adán, nosotros también estaba incluido en el lomo de Adán. Número 2, ahora ya está hablando el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién era mayor entre dos? Melquisedec y Abraham. ¿Quién es mayor entre dos? Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Por qué Dios envió a Melquisedec ante presencia de Abraham? También, ¿quién es el Melquisedec? Nosotros podemos investigar, así dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, la número 1, rey de Salem, dice, rey de Salem. ¿Dónde ubica Salem? ¿Es un país de donde estaba viviendo Abraham? No es así. En la época de Abraham no incluye o no existía este país Salem. El rey de Salem, como el rey de paz, eso es. Se refiere al reino de Dios. También como dice, sacerdote del Dios Altísimo, dice. Entonces, siendo sacerdote del Altísimo, entonces tiene que estar en el cielo. ¿Por qué descendió? Para encontrar a Abraham. Abraham tenía que recibir la bendición de Melquisedec. También Abraham tenía que entregar diezmo a Melquisedec para que conociera entre dos. Tenía algo propuesto. Como dice el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, dice, rey de justicia. ¿Sabe qué? El rey de justicia es Jesucristo. El rey de paz es Jesucristo. Pero totalmente diferente nombre está acompañada. Melquisedec. No es Jesucristo. Por esa razón, entre los, como dice,
teólogos todavía no está explicando claramente quién es Él. Dice que ya hay palabra, ¿no? Dice que ese es un sacerdote celestial que está en el cielo. Y otro dice que eso es como Jesucristo, así dice, ¿no? Si me pregunta alguien, yo no sé. Porque hasta ahora mucha gente dice que no sabe. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo sé? Yo no quiero decir esto. Únicamente yo puedo decir, Melquisedec era rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, siendo sacerdote que nunca iba a morir. Ya repito, Jesucristo es el rey de paz, el rey de justicia, siendo sumo sacerdote. Esta palabra únicamente hay diferencia. Sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Sumo, solamente único. Jesucristo. Solamente yo puedo decir esto. ¿Ya? Rey de justicia y también el rey de Salem. Esto es rey de paz. Así dice. Además, el versículo 3, ¿cómo dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Cuando utiliza esta palabra, ¿no? Semejante, semejanza de imagen de Dios, fueron establecidos, creados, seres humanos. Semejante, como misma imagen. Iguales, como hijo de Dios. Así dice. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, Melquisedec permanece para siempre. También Jesucristo siendo sumo sacerdote para siempre. Y teniendo mismo cargo de rey de paz, rey de Salem, rey de justicia. Casi iguales, casi iguales. Por eso dice, semejante de Hijo de Dios. No hay madre, no hay padre, así dice. También Dios manifestó ante el rey David. Por eso el rey David escuchó la voz de Dios. También cuando Dios había hablado a través de la visión del Espíritu Santo del Señor, el rey David entendió y escribió salmos. En aquel entonces sale una cosa maravillosa. Veamos esta palabra, como dice. El versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice. En el libro de Salmos 110, el versículo 4 sale. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec tú eres. Entonces, fuera de Melquisedec alguien está ubicada. ¿A quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento estaba viviendo el rey David? El rey David, más o menos 900 años antes de Cristo. Pero él estaba escuchando claramente. Un día iba a nacer Jesucristo. Un día iba a establecer como sumo sacerdote celestial. También iba a recibir la orden de Melquisedec para que fuera como sumo sacerdote celestial para siempre. También como dice el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿A quién se refiere? A los sacerdotes de tribu de Leví. Sin juramento de Dios fueron establecidos solamente por la orden de la ley nada más.
Pero para establecer Jesucristo como sumo sacerdote celestial, Dios tenía que jurar. Así dice. Por eso veamos el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero ¿a quién se refiere? Jesucristo. Con el juramento del que le dijo, juró el Señor. Wow, mire. Cuando nosotros podemos ver, ¿no?, la ceremonia de juramento entre los que participantes que quieren hacer algo juramento y presenta como representantes, alzando su mano, así o así. Yo, Juan Kim, juro, y yo tengo que guardar toda la orden de esta organización hasta que termine el campamento. Voy a cumplir todas las palabras. Para hacer exitoso, voy a trabajar. El día hoy, 7 de enero 2021. Juan Kim. Así. Entonces, ¿cómo igual que nuestro Señor Jesucristo, no, nuestro Dios, juró? ¿Cuándo utiliza esta palabra? Nunca había salido juramento de Dios para otra cosa. Solamente Jehová juró. ¿De qué? No se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, nunca se arrepentirá. Jesucristo nunca va a arrepentirse, ¿no? ¿Por qué? Ese cargo tan precioso, esa posición tan hermosa, siendo hijo de Dios, un día quitando el pecado del mundo para ser crucificado, recibiendo castigo de Dios. Por su sacrificio, por su sangre, millón de personas iba a ser salvo, iba a ser adoptado hijo de Dios. Dios iba a dar la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Aunque algún momento que estaba siendo crucificado, derramando de la sangre, tendría gran vergüenza, dolor, pero después de ser resucitado Jesucristo, nunca iba a arrepentirse de lo que había sido el Salvador. ¿Por qué? A través de su sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, purificado, santificado, perfeccionado, a los que iban a recibir la salvación, ellos infinitamente podrán alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa cosa Dios vio, por eso Dios había hecho juramento. Juró: yo voy a enviar mi Hijo amado al mundo para que fuera el Salvador. Antes de ser sumo sacerdote, su cuerpo será como sacrificio celestial. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi Hijo amado será crucificado, quitando el pecado del mundo. Luego, después de ser resucitado, ya se cancelará el pago de todos pecados del mundo. Solamente necesita creer en el nombre de Jesucristo, solamente necesita aceptar la obra de Jesucristo para que tengan la vida eterna, para que reciban la salvación, para que reciban el perdón eterno, para que tengan la justicia perdurable del Señor. Qué bendiciones.
es que nosotros podemos comprender el cargo de Jesucristo. Qué bendición es que nosotros podamos aceptar el sacrificio de Jesucristo. Aceptando su sacrificio, podemos decir que somos justos ante el Señor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está siendo sumo sacerdote que está sentado, porque ya se acabó su obra una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En el Evangelio, sin explicación de cargo de sumo sacerdote Jesucristo, ¿cómo puede decir que eso es el Evangelio? Sin comparar de trabajo del sumo sacerdote que fue establecido con el juramento de Jehová, ¿cómo puede decir que eso es el Evangelio? No. Por eso nosotros tenemos que llamar la atención de la explicación de Hebreos. El libro de Hebreos es muy importante explicación de la obra de Jesucristo siendo sumo sacerdote una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién está impidiendo la obra de Jesucristo? El que no cree. Entre los creyentes, ¿cómo dice? Sí, Jesucristo es Salvador. Sí, Jesucristo quitó el pecado del mundo. Pero yo tengo pecado, todavía soy pecador, hasta morir pecador, somos pecadores, ya somos pecadores, amén, amén, todo amén. ¿Qué está haciendo? ¿De qué está hablando? Jesucristo, si hubiera limpiado todos nuestros pecados una sola vez para siempre, debería ser renacido, debería ser justificado, debería ser adoptado hijo de Dios por la gracia de Jesucristo. Pero miserablemente, hasta ahora está enfocando solamente mandamiento de 10 mandamientos de ya nosotros tenemos que cumplirlo. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, ya nosotros no podemos recibir la salvación. Esta enseñanza, ¿quién está enseñando? ¿Quién está enseñando? No es la verdad. Nosotros tenemos que enfocar la obra de Jesucristo, el cargo de Jesucristo, la posición de Jesucristo. El de hoy hasta aquí nomás. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de evangelización número 27. Cada día nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor. También Dios nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. El día de hoy también nosotros podemos encontrar a una persona como Melquisedec. Es sacerdote celestial. También nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo siendo sumo sacerdote celestial. Por medio del juramento de Jehová, Él fue establecido para que Él sea sacerdote celestial para siempre. También Él había hecho la redención eterna por su sangre para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso Dios nos da la promesa, el nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros podemos confiar en el Evangelio, confiando, apoyando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, espero que nos utilice como su instrumento para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias. Bendiga a todos los participantes en esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Hola, ¿cómo están?
Bienvenidos a la tercera sesión de este estudio del Evangelio. Y nosotros podemos entender por las sesiones pasadas que Satanás ha engañado desde el huerto del Edén a Adán y a Eva, especialmente a Eva cuando se acercó. Le dijo una palabra: tú serás como Dios. Satanás transmitió su corazón, el corazón de querer ser alguien, el corazón de querer ser como Dios. Y desde allí, Dios no quiso que ellos comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ellos no necesitan tener otro criterio, el bien, el mal. Ellos ya viven en medio de la palabra de Dios. El estar con Dios es el bien, dice en el Salmo 78. Para mí el estar con Dios es el bien. Entonces, el mal es estar lejos de Dios, lejos de su palabra. Y fue el motivo por el cual Dios no quiso que que Adán y Eva, que pudieran comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque como dice el mismo título del árbol, el bien y el mal, que no tenga su propio criterio, el bien, el mal, esto es bueno, esto es malo, porque este criterio es diferente que el de Dios. Esta concepción, este criterio es distinto que el de Dios. Para ello, vamos a buscar en el libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 9. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag y al rey de Amalec, pero a todo lo que el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En este pasaje podemos ver al rey Saúl. En el principio, cuando el profeta Samuel se acerca a Saúl, lo primero que le dice que estés atento a las palabras de Jehová. ¿Por qué? La naturaleza nuestra, cada quien tener su criterio, cada quien tener su idea, cada quien tener su propia opinión. El profeta Samuel le ha dicho a Saúl: está atento a las palabras de Jehová, ve, hiere a Amalec. Según el concepto de Dios, el criterio de Dios, no hay nada que rescatar de Amalec. Todo lo de Amalec es malo, porque el pueblo de Amalec era un pueblo vivo y aprovechado, abusivo. Cada vez que el pueblo de Israel se debilitaba, los amalecitas eran muy astutos, se acercaban cuando un pueblo estaba débil. Cuando estaba débil, lo dominaba, se aprovechaba de él. Entonces Dios fue un desagrado para Dios. Entonces, porque Amalec se parece a nuestra carne, se parece a la obra de Satanás en la vida de las personas. Cuando una persona se debilita, su corazón se aleja de Dios y Satanás le llena de pensamientos, de codicia, lujurias, envidias, idolatrías, muchos males vienen a él. Entonces, Dios a través de Saúl quería hacer su voluntad y su plan. Bien claramente a través del profeta Samuel lo manifestó. Hiere a Amalec, a todos. Dios hizo una lista. Al ver la lista que Dios hizo, destruye a los hombres y también que no te apiades de mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todos. Entonces Saúl, cuando el profeta Samuel regresa, Saúl, como dice: yo he cumplido la palabra de Dios, he hecho todo lo que Dios me ha dicho. Pero el profeta Samuel, cuando empieza a escuchar,
vacas, ovejas, se desespera en gran manera. ¿Por qué? En el versículo 9, la última parte, que dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Este pasaje nos muestra exactamente el criterio personal, el criterio de cada persona, según el concepto de Saúl. Entonces, mientras que Dios le ha dado una orden, qué hacer, a dónde ir, Saúl tiene su propio criterio. Todo lo bueno, dice, conservaron. No lo quisieron matar, quisieron conservar animales engordados, carneros, todo lo bueno. Entonces, ha sido un desagrado para Dios, porque Dios tiene otro concepto, otra idea. Lo que Dios ve malo, Saúl ve bueno. Eso sucede en la vida de todos nosotros. Lo que nosotros consideramos bueno, si yo me comporto de esta manera, si ayudo a los pobres, si doy mi dinero, si me comporto de esta manera, si hago esto, será un agrado para Dios, Dios estará contento conmigo. Pero debemos entender, no desde nuestro lado. Pues en el libro de Mateo, ¿cómo está escrito? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre nosotros visitamos hospitales, en tu nombre hicimos muchas obras. Es un grupo, gran grupo, porque la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, no son pocas personas, muchísimas personas en aquel día dirán, nosotros hicimos. Pero la palabra de Dios que dice, ¿qué le responde el Señor? Yo no los conozco. Ellos conocen a Dios, aseguran conocer a Dios y a Jesús. Pero desde el lado de Jesús que dice, yo no los conozco. ¿Ellos qué tienen que ver conmigo? Habla de muchas cosas que hicieron, muchos logros, muchos sacrificios. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Saúl, con su propio criterio, lo bueno, lo malo. Dios dijo que era malo. Si Saúl no estuviera envenenado por la norma del bien y del mal, al escuchar la palabra de Dios, hiere a todo de Amalek, hasta con la lista que Dios le enumeró. Si aceptando la palabra de Dios Saúl se va, no tendría otro criterio. Solo lo que Dios le dijo, todo es malo, entonces todo es malo. Pero tiene su propio criterio. Todo lo bueno, de las ovejas, lo mayor del ganado, animales engordados, carneros, todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Estos animales, además, excelente idea. Son buenos animales. Podemos ofrecer como sacrificios a Dios. Es una buena idea. Con esto vamos a servir a Dios. Con esto le vamos a agradar a Dios. Es para Dios. Es un lindo disfraz que presenta lo que Él quiere, como le parece, disfrazado de servir a Dios. Con esto le voy a agradar a Dios. Dios con esto se va a satisfacer. Dios esto le va a agradar. Muchas personas de la misma manera que Saúl. Dios le va a gustar esto si yo me comporto de esta manera, si yo hago esto, yo hago el otro. Pero nunca le importa desde el lado de Dios. Dios cómo lo ve. Dios cómo lo considera. Dios qué idea tiene. Nunca le importa. Ya que se siente satisfecho con su esfuerzo, se siente satisfecho, una autosatisfacción. He hecho lo bueno, me porté bien, ayudé, di a los pobres, hice tal cosa, hice tal obra, no he hecho lo malo como aquel, yo no soy como él. Según su propia idea, según su propia norma del bien y del mal, hace lo bueno. Pero vamos a pensar, la norma real del bien y del mal era Dios. Estar con Dios era el bien. Cuando entró el mal a los hombres, cuando Satanás puso su corazón en Eva y luego como consecuencia en Adán y dejaron a Dios. Ha sido una motivación natural por una palabra ajena a la palabra de Dios que escuchó Eva. Una motivación, una influencia es el pecado. Algo le motivó contrario que la palabra de Dios.
Es Satanás, su veneno. Una idea, un concepto, un criterio diferente que el de Dios. Por eso está escrito, y vio Eva que el árbol era bueno para comer, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio a su marido, dice. Diferente que Dios. ¿De dónde saca que es un árbol bueno para comer? El árbol era bueno, del fruto de aquel árbol es bueno. Dios le dijo que el día que comiere morirá. Si la palabra de Dios hubiera entrado realmente en el corazón de ella, lo que Dios dijo con temor y temblor, Dios ha dicho que no coma del fruto del árbol, de este árbol, del bien y del mal. Dios no le agrada. Pero Satanás, susurrando al oído de Eva, enalteció al corazón de Eva. Tú serás como Dios, tú también puedes. Si tú te esfuerzas, si tú te dedicas, si te empeñas, tú también puedes. Tú lo lograrás, tú también puedes. La soberbia, la arrogancia, la autoconfianza llenó el corazón de Eva. Probó del fruto, se murió, conforme a la palabra de Dios. Luego, un criterio. Cuando Adán escucha la palabra de Dios en el huerto de Edén, se esconde. ¿Acaso podemos escondernos de Dios? ¿En dónde? ¿Qué dice la Biblia? Aunque te vayas a la última constelación, a la última estrella, ahí estoy yo, dice Dios. ¿Dónde podría esconderse Adán? Pero Adán ya con un concepto y criterio deformado, ajeno a Dios, que dice, me escondí, tuve miedo. Y lo Dios que le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Yo no he sido. Dios perfectamente ya ubicó la obra de Satanás en el corazón de Adán. Yo no te enseñé. ¿Quién te enseñó? ¿Dónde estás? Le pregunta a Dios. Originalmente, ¿dónde estabas, Adán? En mi palabra, conmigo, con mi corazón, unido a mí. ¿Dónde estás? Le pregunta a Dios. Porque Adán, en pos de sus pensamientos, que son los pensamientos manipulados por Satanás, ahora tiene miedo cuando escucha la palabra de Dios, ahora tiene desconfianza cuando escucha la palabra de Dios, ahora tiene duda, ahora rechaza, como igual que los niños. Entre los que están viendo estas sesiones, que tienen hijos, los niños cuando son como son. Los niños chiquitos comen lo que le da papá, come lo que le da mamá. Su ropa, lo que papá le da, lo que mamá le da. Cuando empieza a crecer un poco más, ya tiene decisión. Usa estos tenis. Ay, papá, pero esos no son Nike. Yo quiero unos Nike de tal marca, originales. Usa tal ropa. Ay, pero esa marca no es de esta ropa. Ven, vamos conmigo. No, papá, ahorita no puedo. Hijo, vamos a hacer tal cosa. Ay, no, eso no me gusta. ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué mi hermana? Miles de rechazos. Tiene ya su propia voluntad, tiene su propio plan, tiene su propia idea. Esa es la consecuencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia del pecado. Tener su propia norma, tener su propia idea, tener su propio parecer de las cosas. Esto sí me agrada, esto no me agrada. Dios, esto está bien, esto no está bien. Esto sí, esto me parece, esto no me parece. Dios le dijo a Saúl, ve y hiere a Amalek. Todo. Pero Saúl que dice, ay, pero esto es bueno. Esto vamos a dejar. Además, esto es bueno porque vamos a ofrecer a Dios. ¿Cómo después de que el hombre cayera en pecado, ahora está dominado por la conciencia, o en otras palabras, la ciencia del bien y del mal? Es la conciencia humana, la conciencia de cada quien. Por eso en el libro de Hebreos, ¿cómo Dios llama a la conciencia? La conciencia de obras muertas, dice Dios. Porque cada quien, según su conciencia, él está portándose bien, él está haciendo lo bueno, lleva más o menos una buena vida. Según su conciencia, no hace lo malo, sí hace lo bueno. Según su conciencia, se comporta bien o se comporta mal. No tiene nada que ver con Dios, porque separado de Dios, en pecado, muerto en sus delitos y sus pecados, aunque haga lo bueno, aunque haga lo malo, según su criterio está en lo malo, porque está separado de Dios, está en pecado, aunque hace el bien, aunque hace el mal, está equivocado, porque su criterio, su norma del bien y del mal, ya desde su nacimiento está separado de Dios.
¿De qué criterio del bien y del mal, estando en el mal, puede sacar el bien? Imposible, imposible. En el libro de Job, capítulo 35, versículos 6 al 8, que dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué dice Dios? Si tú pecares, ¿a mí qué? Si tus rebeliones se multiplicaran, te haces más rebelde y más necio y más malo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le harás tú? ¿Tú qué le harás a Dios? ¿Qué recibirá Dios de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Si robas, ¿a quién afectas? Al que robaste. Si tú matas, ¿a quién afectas? Al que mataste. Y al hijo de hombre dice: ¿qué aprovechará tu justicia? Eres muy bueno, tan noble, tan amable, temporalmente, hasta que se fastidie, hasta que se canse. Todos los días quiere hacer lo bueno. ¿Cuántas historias escuchamos? Una persona ha hecho lo bueno, devolvió una bolsa con dinero que por error le dieron en lugar de comida. El dueño de aquel restaurante le quiere felicitar: señor, usted tiene que salir en todos los periódicos, ya hay pocas personas como usted, es muy noble, una foto por favor, su autógrafo, una foto. No, por favor, señor. Sí, cómo no, usted es digno de que todo mundo lo conozca. Por favor, una foto, un autógrafo. No, por favor, ¿por qué no? La mujer que me acompaña no es mi esposa. Entonces, no quiso salir en los medios porque saldría con otra persona que no es su esposa. ¿Cuánta hipocresía hay en este mundo? Los hombres caídos en pecado, destituidos de la presencia de Dios, ya caído en el pecado, bajo una influencia de la norma del bien y del mal, pero con su esfuerzo, con sus obras, quiere volver a Dios. Quiere presentarse ante Dios. Imposible. Imposible, ¿por qué? De aquella desconexión, como explicábamos en sesiones anteriores, ya que está desconectado de Dios, nada puede hacer, además, bajo el campo de Satanás. Todos los pensamientos, todas las ideas, con su propio criterio. Esto es bueno, esto es malo, si hago lo bueno, voy a agradar a Dios. Pero en el libro de Job, ¿qué dice? ¿A mí qué? Dice Dios. ¿A mí qué me harás? Si tú ayudas a tantas personas, eres tan bueno, ¿yo qué? Dios, antes que hacer alguna buena obra, comportarse de tal cual manera, ¿qué quiere? Que aceptemos su palabra. Reconocer nuestra condición de pecadores. Reconocer nuestra condición, estamos perdidos, desviados, inútiles. ¿Qué dice la Biblia? No hay quien haga lo bueno, Romanos capítulo 3. Ni siquiera uno dice. No hay ni uno, un joven rico que se acercó a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús que le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes? Solo Dios es bueno, ninguno es bueno. Y luego describe la Biblia: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay debajo de sus labios. Y no hay el bien en ellos, dice Dios. Romanos capítulo 3 perfectamente describe la condición de todos los seres humanos alejados de Dios. Rapidísimo quiere vengarse, corre, se apura, dice, a derramar sangre. Cuando alguien habla mal de él, rápido quiere encontrar una piedra, un arma, si tuviera, dispararle y matar. ¿Por qué habla de mí? ¿Por qué me acusa? ¿Por qué? No hay el bien, dice Dios. Ni siquiera uno hay bueno. Con la lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de los labios, dice Dios. En un huevo, el aspecto del huevo no se ve, pero un huevo de víbora. El huevo se ve agradable. Cuando se abre el huevo sale una víbora. No sabe qué huevo. Y al pensar, ay, mira, un patito, no sé qué van a hacer de este huevo. Ay, qué bonito, y se rompe y sale una víbora. Esto es el ser humano. Parece buena persona. Parece noble. Cuando un poquito le aprieta, ya sale. Lo siento, una víbora sale.
No es una exageración, es lo que a Dios ha dicho. Jesús cuando compartía fuerte, que generación de víboras compartía. Generación de víboras, arrepiéntanse todos, irán al infierno. Generación de víboras, una víbora tiene su hijo víbora, su nieto víbora, víbora, víbora. ¿Qué quiere decir? Pecadores, hijos de pecadores. Todo lo que hace un pecador es hijo del pecador. ¿Qué fruto daría? Una serpiente, haciendo qué cosa puede agradarle. Una serpiente se comporta muy bien. Le explica, mira, no te voy a picar. No voy a usar mi veneno contigo. Me voy a comportar. Cuando así dice, entonces ustedes ya le creen. Ay, ya me deja más tranquilo. Ay, esta víbora de cascabel. Dice que no me va a morder. No va a usar su veneno conmigo. Ya estoy más tranquilo. Así cuando lo ve una víbora de cascabel, ¿ya se tranquiliza? De ninguna manera. Es víbora de cascabel. A la primera, aunque no quiera atacar, la primera que siente atacado, lo mínimo, ataca y muerde. Su naturaleza. Dios quiso describir perfectamente nuestra condición humana. Sin Dios, caído en pecado, ¿cuál es la condición? Engañado por Satanás, por su propio esfuerzo, sus obras, trata de portarse, trata de cumplir, trata de obedecer, El Señor Jesucristo hizo una fuerte declaración. Misericordia quiero, dijo, no sacrificio. ¿Quién te ha pedido tu sacrificio? En el libro de Isaías, capítulo 1, que dice, estoy hastiado, harto de tus sacrificios. Hastiado, harto de tus buenas intenciones. Arrepiéntete, reconoce tu error, tu falla, vuélvete a mí, vuélvete a mi palabra. Yo te redimí, dice Dios. Regrésate, vuelve. ¿Cuántas veces la Biblia con esta expresión aparece? Regresar a Él, volver a su palabra. ¿Por qué? Porque estamos desviados, perdidos, lejos de su palabra, sin la palabra de Dios, sin el Evangelio, sin la certeza de la salvación, confundido en este mundo, creyendo en una norma personal, el bien y el mal. Si me comporto así, voy bien. Si hago esto no le va a gustar a Dios. Una norma personal con Dios. En el libro de Proverbios, ¿cómo está escrito? Una pesa falsa, una medida falsa, dice, tienen los hombres. Mi propia medida. Yo más o menos me comporto bien. Este porcentaje me comporto bien. Este porcentaje me comporto mal. Tiene su propia balanza, pero su propia medida es falsa. Una pared se ve bien derecha cuando los trabajadores usan el llamado plomo. Cuando saca el plomo, allí ve 2 centímetros, 3 centímetros de desviación. Cuando un experto lo ve, ¿qué dice? Es más de 1 centímetro, tírala. Tira esa pared, un día le va a caer a alguien encima. No, pero está derechita, no, ¿cómo la vamos a tirar? Costó tanto dinero. No sirve, un día va a matar a alguien. Un experto así dice. Cuando tiene más de 1 centímetro de inclinación, ya está grave. Pero a simple vista al verlo, se ve derechito. Una persona a sí misma, ¿cómo se ve? A sí mismo se considera, yo soy derechito, he caminado bien, me he comportado bien. Tiene su propio criterio. Pero Dios, cuando saca el plomo, mira, tú estás desviado, eres pecador, estás corrompido. Estás lejos de mi gracia, lejos de mi plan. Sí, así se puede reconocer, ubicar en esta posición. Clamar la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Dios quiere mostrarnos nuestra condición sin el Evangelio, sin su palabra, sin su voluntad en nuestra vida, hacia dónde corremos. Hacia dónde fluye el corazón de las personas. Rapidísimo se aleja de Dios, se aparta, se corrompe, fracasa, como el hijo pródigo. Rapidísimo, alejándose del Padre, rapidísimo fracasó y se equivocó. Finalmente, para que regrese al Padre, para que regrese a Dios, que regrese a su voluntad. En esta sesión, hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.